Ubicado en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, el barrio Mujica está atravesando la mayor transformación en casi 90 años de vida. Transformar el barrio Mujica es mucho más que una obra. Es lograr que todos los vecinos y vecinas tengan las mismas oportunidades, responsabilidades y condiciones de vida que cualquier habitante de la ciudad de Buenos Aires. Con más vacantes escolares para todas las edades, con nuevas escuelas y con la sede del Ministerio de Educación que va a trabajar para toda la ciudad desde el barrio. Con atención médica de calidad, cerca, con historias clínicas digitalizadas y médicos de cabecera para toda la familia. Y con programas de hábitos saludables, que incluyen la separación de residuos y su reciclado. Con acompañamiento a emprendedores y comerciantes. Y con programas de formalización e integración laboral para que todos los vecinos y vecinas accedan a un trabajo en blanco. Con conversación, con acuerdos, con la participación de la comunidad como protagonista de esta transformación, con un entorno favorable, con servicios públicos, con calles pavimentadas y con nuevos espacios abiertos para hacer deportes y disfrutar de encuentros culturales. Con estructuras seguras y espacios adecuados, mejorando todas las viviendas, tanto por fuera como por dentro. Y para las familias que viven en el Bajo Autopista, viviendas nuevas, con materiales sustentables de alta tecnología. Con redes de transporte público y bicisendas. Transformar el barrio Mujica es mucho más que una obra. Es integrar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Ahora damos paso a una breve bienvenida con Annie Gapian, especialista urbana senior del Banco Mundial, quien presentará a nuestro panel de hoy. Annie, bienvenida. Gracias, Juan. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Esta es una sesión muy especial sobre la que hemos trabajado varios meses para traerles no solo esta oportunidad de conversar con algunos de los líderes de la transformación del barrio Padre Mujica en la ciudad de Buenos Aires, sino todo un módulo de aprendizaje virtual gratuito que abrimos desde la semana pasada, con 14 lecciones interactivas donde tendrán la oportunidad de conocer en detalle todo lo que involucró este proceso tan amplio, ambicioso y, por qué no decirlo, también exitoso. Es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestro panel de hoy. Son expertos en el proyecto de transformación del barrio Mujica y también sus guías en el recorrido virtual. Esperan responder todas sus preguntas sobre el proceso de transformación y la visita virtual. Mario Cristoforetti, jefe de gabinete de la Subsecretaría de Integración Social y Económica, Urbanización Barrio Mujica. Ignacio José Curti, subsecretario de Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Sofía Hernández, líder de Planificación, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Y Fernando Murillo, arquitecto, docente, consultor del Banco Mundial en urbanismo y experto en políticas nacionales de vivienda y diseño de políticas públicas. Antes de pasar a las preguntas de los participantes, quisiera darle a Mariano unos minutos para compartir algunas palabras sobre Barrio Mujica. Mariano, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ani. Muchas gracias a todos por sumarse hoy. Muchas gracias sobre todo por el espacio para poder contar un poco más sobre el proyecto. Mi nombre es Mariano Cristoforetti, soy jefe de gabinete de Tomás Galmarini, quien es el responsable del proyecto de integración social urbana del barrio Mujica, ex Villa 31. En primer lugar, me gustaría también agradecerle al Banco Mundial por el acompañamiento permanente en
desarrollo de este proyecto y por tener este tipo de iniciativas que sin duda son realmente importantes para nosotros, que dan la posibilidad de promocionar y de poder contar y dar estas lecciones sobre cómo se dan los proyectos. Como vimos un poco en el video de presentación, el barrio Mujica, ex Villa 31, es un barrio histórico en la ciudad de Buenos Aires, comienza ya por 1930, un barrio que fue creciendo con el correr de los años y que a pesar de la centralidad y la ubicación geográfica que tiene para la ciudad, tuvo políticas diversas a lo largo de la historia, en muchos casos intentos de relocalización o de desarraigo quizás del barrio, que no fueron efectivos y que de hecho el proyecto que tenemos acá va en otro sentido, pero digo, el correr de los años en el barrio solamente fue generando que se instale más, que crezca y que tenga las dimensiones que hoy tiene, donde hay aproximadamente 45.000 habitantes, estamos esperando los resultados del último censo nacional, en una distribución de 72 hectáreas. En el año 2015, a finales de ese año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó una iniciativa de dar un cambio sustancial en el abordaje con el barrio Mujica, donde se empezó a implementar esta idea de una integración holística, de algo mucho más integral y no solamente viviendas nuevas, sino que se trabaja desde la infraestructura, de un abordaje de integración social y del desarrollo económico. El objetivo final de este nuevo abordaje es que el proyecto se vuelva sostenible y duradero a lo largo del tiempo. El corazón de esto es que los vecinos de la ciudad, del barrio Mujica, tengan las mismas posibilidades y responsabilidades que el resto de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Como vimos viendo, el proyecto avanza rápidamente y hoy podríamos decir que la integración del barrio es una realidad. Todavía estamos trabajando en varios de los aspectos del barrio, pero podría ser un buen ejemplo de las prácticas que nos gustaría poder implementar en otros barrios también. Y de vuelta, creemos nosotros que esto no es algo que se pueda hacer solo, más allá de la decisión política de poder tomar este tipo de abordajes, es indispensable trabajar con otros sectores, como en nuestro caso con el Banco Mundial, que nos ha dado un apoyo importantísimo para todo esto. Así que, sin más, es darles la bienvenida y agradecerles por el espacio para nosotros y ojalá que disfrutemos de este espacio todos. Gracias, Mariano. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano en el botón Reacciones o en el botón Levantar la mano, según como aparezca en su plataforma, para hacer sus preguntas. Gracias, Juan. Para empezar, Juliana y yo podemos te post algunas preguntas al panel. Juliana. Muchas gracias, Ani. Tal vez la primera pregunta nos gustaría hacérsela a Ignacio, y es sobre cuál es la visión general que tiene hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de integración social y reasentamiento de vecinos en zonas de riesgo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes también. Es justo el horario del mediodía en nuestro país. La Ciudad de Buenos Aires tiene este proyecto que nos acompaña el Banco Mundial, nos acompañó el BID también, pero no solo se limita la ciudad en transformar este barrio, hay una política integradora de toda la ciudad en el trabajo en diferentes barrios. Hay más de un asentamiento en la Ciudad de Buenos Aires en las que se está llevando políticas similares a las que estamos desarrollando acá en el barrio 31. Tal vez en algunos casos con otros tiempos o por ahora con otra penetración. Pero en todos los barrios se está realizando toda esta política transformadora, desde el punto de vista de integración, de participación. En todos los barrios se está trabajando para darle numeración y nombre a las calles. En todos los barrios se está trabajando en políticas de energía, en políticas de servicios públicos. En todos los barrios de la ciudad se está trabajando con procesos de reasentamiento hacia una vivienda nueva, con lo cual es la política de la ciudad respecto a los barrios vulnerables o los barrios populares no se limita al barrio 31 y a esta experiencia en particular. Claramente por el desarrollo y por la atención que viene teniendo este proyecto,
sirve como faro en un montón de otras iniciativas en el resto de los barrios. Pero trabajamos en conjunto dentro del área del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y conjuntamente con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad en todos estos proyectos, que tienen aristas muy similares. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Fernando. En términos del origen del barrio Mujica, ¿cuáles fueron los desafíos sociales de hábitat y económicos que dieron lugar a tales barrios informales? Gracias, Ani. Bueno, el barrio Mujica tiene una historia bien larga que creo que el curso la cuenta bien en detalle, con lo cual no voy a entrar para estimularlos a que tomen el curso y lo puedan ver, pero es uno de los barrios casi históricos, ¿no? Hay varios libros escritos de cómo se conformó el barrio Mujica, cómo a lo largo del tiempo sufrió distintos procesos, ¿no? Desde, como bien mencionaba Mariano, en algún momento los intentos de relocalización, a la decisión finalmente, a partir más o menos del 2000, de la erradicación de la población. Los desafíos que ha tenido a lo largo de todos estos tiempos, en términos de participación pública, los vecinos siempre han reclamado históricamente la erradicación y la reurbanización del barrio. Entonces, en ese aspecto es como muy destacable que la Ciudad de Buenos Aires haya decidido la erradicación y lo haya decidido además a partir de un enfoque de participación pública. Como todos sabemos, los procesos de participación son complejos, son prolongados, y creo que esto es un poco lo que también ha ocurrido en el barrio 31, una participación extendida, algún nivel de confusión quizás al principio respecto a qué significa concretamente una reurbanización, pero el acompañamiento de muchas organizaciones sociales, las que inicialmente estaban representando al barrio y las que se fueron gestando a lo largo del proceso, ¿no? Gracias. Juliana. Gracias, Ani. Tal vez la siguiente pregunta para Sofía, mientras recibimos preguntas de los panelistas, es ¿qué equipos y qué tipo de experiencia se requiere para poder formular un proyecto de esta magnitud y poder ejecutarlo? Hola a todos. Bueno, creo que lo importante es tener un equipo interdisciplinario, ya sea, bueno, en este caso obviamente tuvimos toda la parte de los profesionales técnicos que nos asistieron y llevaron adelante todo lo que fueron las obras, pero nosotros siempre decimos que no somos una empresa constructora nada más, así que también tiene que ir acompañado con profesionales que trabajen todo lo que es la gestión comunitaria, la inserción en el barrio, el trabajo con la comunidad, que ahí pueden llegar a ser de distintas profesiones, trabajadores sociales, psicólogos, y después obviamente el apoyo de otros organismos, como en este caso fue el Banco Mundial. El BID también nos acompañó en todo el proceso, no solo desde lo económico, que quizás es lo que uno al principio siempre piensa, sino también en todo el apoyo de los especialistas en la temática, personas que estuvieron quizás en otros países realizando proyectos similares, así que eso también nos acompañó un montón. Y después obviamente como el gobierno también de la ciudad en general se fue acomodando a esta transformación del barrio. Los distintos ministerios empezaron a trabajar con nosotros, porque esto no fue simplemente una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, sino que todos los demás ministerios deberían de tener en cuenta al barrio Mujica en su planificación y en su trabajo, como el Ministerio de Transporte y demás. Así que creo que no hay una persona que pueda llevar adelante esto, un equipo interdisciplinario de distintas profesiones que puedan acompañar y llevar adelante en distintas áreas. Gracias. La siguiente pregunta es para Mariano. ¿Con qué asociaciones y entidades del gobierno se involucraron para poder formular e implementar un proyecto de esta envergadura? Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que contaba Sofía recién, digo,
parte de este proceso integral que se llevó adelante en el barrio Mujica requirió, sin lugar a dudas, la articulación con muchos de los otros ministerios y organismos de gobierno. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, un emblema dentro del barrio es haber trasladado el Ministerio de Educación de la ciudad al barrio Mujica, lo que nos asegura y da una certeza hacia la sociedad del proceso de urbanización. Además, ayuda y confluye en que las personas se trasladen hacia el barrio y del barrio hacia afuera, porque hay un flujo de gente permanente. Digo, el ministerio, por ejemplo, trae aproximadamente 2.500 personas todos los días al barrio, que eso se expande y ayuda, por ejemplo, a los comercios locales o al conocimiento. Digo, mucho tiene que ver con prejuicios y desconocimiento. También articular, por ejemplo, con el Ministerio de Salud de la ciudad, donde tenemos 3 centros de atención primaria de la salud y se hace un trabajo muy, muy interesante. El área de deportes, con transporte, como decía Sofía también, para hacer este traslado de líneas de colectivos que entren hacia el interior del barrio. El trabajo fue con casi todas las áreas de gobierno, porque todos tenían algo para aportar y para poder, como decíamos antes, para poder igualar las posibilidades de los vecinos del barrio, había que traer los mismos servicios y oportunidades del resto de la ciudad hacia adentro. Así que el trabajo era articular prácticamente con todas las áreas de gobierno para poder garantizar estas posibilidades que hacíamos referencia al principio. Muchas gracias. Un recordatorio que todos los participantes en el evento de Zoom pueden hacer sus preguntas directamente a los panelistas. Levantan la mano en el panel de Zoom para hacer la pregunta y le daremos la palabra en ese orden. Gracias. Juliana. Gracias, Ani. Tal vez la siguiente pregunta nos gustaría hacérsela a Fernando, y es que entendemos, por lo que vimos en el tour virtual, que para la formulación de este proyecto se tuvo que tramitar una ley. ¿Nos puedes explicar un poco sobre cuál fue el proceso y la necesidad de crear este marco jurídico para implementar el proyecto? Gracias. Creo que estás en mute. Sí, perdón. Sí, el tema legal es bien importante porque para los que conocen un poco las complejidades de estos barrios que están ubicados sobre todo en áreas centrales, por una parte una complicación bastante importante está radicado en que la propiedad de los terrenos pertenecían a distintas entidades del gobierno nacional. Por un lado había terrenos que eran de Ferrocarriles Argentinos, por la otra parte había terrenos nacionales, o sea, había distintos polígonos con distintas situaciones, y por el otro lado, en el momento que se comienza a pensar en estas distintas intervenciones en los barrios, el gobierno autónomo de Buenos Aires necesitaba recibir la transferencia de esos terrenos para justamente poder intervenir sobre ellos. Esto llevaba a que estos distintos polígonos donde estaban insertos, se llama el barrio 31, el barrio 31 bis, tenían que ser homologados, tenían que estar englobados dentro de un mismo marco para poder accionar. Entonces esto llevó a la formulación de una ley por parte de la Ciudad de Buenos Aires para poder crear un ente autónomo que tratase con estos distintos terrenos y con estos distintos familias para justamente hacer la transferencia del dominio, ¿no? Creo que es un tema central, cómo se asegura la tenencia de suelo en un barrio de alta densidad donde la distribución de la tierra pertenece a personas distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que fue el enmarcamiento de la ley, lo que permitió llevar adelante un proceso sistemático de avanzar con obras, pero en paralelo desarrollar una estrategia de asegurar tenencia de suelo con respecto a los vecinos que están en distintas situaciones de tenencia. Hay vecinos que tramitaron en su momento un inicio de pedido de regularización de sus propiedades, sean en propiedad horizontal o sean terrenos, vecinos que están en condición de inquilinos, que están dentro de otros, están digamos, arrendando a otros propietarios, aún en informalidad. Es decir, que un poco el proyecto no solo intenta mejorar en los aspectos físicos, sino que realmente entra en
la regularización dominial de todos estos bienes, ¿no? Y entonces en ese aspecto fue absolutamente imprescindible formular una ley que fue, no vamos a entrar en detalle para que lo vean en el curso también, pero que fue sufriendo distintos procesos en la historia. Al principio era una ley pensada en términos de que tratar de integrar a todos los terrenos, después a partir de la creación de una mesa de concertación por todos los actores, tanto nacionales como comunitarios que estaban interviniendo, tratar de regular esa relación entre las distintas partes, ¿no es cierto? Una cosa, si me permiten aclarar, para los que no han visitado la ciudad de Buenos Aires o no la conocen, es que este barrio se emplaza en el centro neurálgico de la ciudad, ¿no? Está a 5 minutos de Casa Rosada, esto es importante enfatizar. Son terrenos de gran valor, o sea, si no me animaría a decir que son uno de los terrenos de mayor valor de la ciudad. Son terrenos en los cuales un porcentaje importante de habitantes son inmigrantes internacionales de nuestros países limítrofes, ¿no? Entonces esto implica una cuestión política muy fuerte, en el sentido que es bastante generoso por parte de la ciudad y por parte del país, por supuesto, integrar personas que están residiendo en la ciudad de Buenos Aires, pero que en su momento no era muy claro, o había una gran discusión respecto de hasta dónde se puede asignar derechos de propiedad, ¿no? Entonces en esto, para explicar el porqué de la ley y el porqué de darle una sistematicidad al proceso para que se pueda mantener y no existan situaciones de juicios o de litigio a partir de otorgamientos de derechos, sobre todo derechos de propiedad, ¿no? Gracias. Gracias, Fernando. Daremos la palabra a Liliana Parra. Muchas gracias. Me llama la atención el asunto de la integración económica al tiempo que se desarrollan soluciones habitacionales. ¿Podrían compartir un poco con nosotros sobre la estrategia de integración económica de emprendimiento? Gracias. Bueno, Liliana, muchas gracias por la pregunta. Nos da la posibilidad de abrir todo un capítulo del trabajo que llevamos adelante en el barrio. Nosotros tenemos una oficina particularmente, que es el CEDEL, Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral, que tiene la particularidad de haber sido un espacio que fue recuperado de un lugar donde había ilícitos, donde había narcotráfico. Eso tuvo una intervención de la policía, se desbarató la banda y ahí se construyó una oficina en el centro del barrio donde los vecinos pueden asistir y se les da distintos tipos de abordaje. Trabajamos con la población que quiere emprender, donde ellos traen una idea o algo que ya tienen desarrollado, y nosotros con un equipo de especialistas y bastante interdisciplinario tratamos de potenciar sus posibilidades y generar mayor impacto. También trabajamos con los comerciantes del barrio, se hace un relevamiento permanente para entender qué tipo de rubros son los que hay, cómo se trabaja, y ayudarlos de vuelta en esta posibilidad de fomentar lo ya existente. Y después, sin duda, también trabajamos con la articulación, lo que nosotros decimos, la articulación del público-privado, donde el sector privado comercial se los invita a conocer el barrio, se los lleva a conocer, a que vean que, como decíamos antes, ¿no? A quitar algunos prejuicios y entender que esto también es una posibilidad desde el aspecto de los negocios para ellos. Hay muchísima gente con la que pueden trabajar, y el desafío que les proponemos es que vengan, que se instalen y que aprovechen el potencial que tiene el barrio Mujica, siempre tratando de beneficiar a los vecinos, claramente, dándoles las nuevas posibilidades de trabajo. De vuelta, parte del trabajo más grande es quitar estos prejuicios, ¿no? De adentro del barrio hacia afuera y de afuera del barrio hacia adentro, ese camino y viceversa. A nosotros nos gusta decir un poco que trabajamos como si fuera un puente, ¿no? Donde acercamos ambas partes, y esa es una buena parte del trabajo diario que llevamos. Y de vuelta, los emprendedores del barrio tienen muchísima potencia y gran capacidad de trabajo. Estamos trabajando ya hace un tiempo con hacer una plataforma virtual donde se venden y se promocionan los productos que muchos emprendedores del barrio hacen. Así que en ese lugar también estamos poniendo a disposición nuevas herramientas para que ellos incorporen y puedan mejorar sus ventas y sus ganancias, ¿no? De vuelta, siempre está el concepto detrás, esto de nivelar las oportunidades. Para nosotros realmente es muy importante eso.
Gracias, Mariano. Vamos a darle la palabra a Kathy Lynch. Kathy, puede prender su Ok. Hola a todos, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para Sofía o para los otros panelistas. ¿Nos puede contar sobre el proceso de involucrar a los vecinos en el proceso de formar la visión para el barrio y la toma de decisiones? Sí, para nosotros fue muy importante el rol de los vecinos en todo lo que fue el proceso de urbanización y obviamente también en ese rol los vecinos fueron como evolucionando de a poco. Al principio, cuando empezamos a trabajar en el barrio era mucho más cerrado de lo que es ahora, había que validar cada cosa que hacíamos, hicimos millones de instancias participativas con los vecinos para contarles un poco cuál era la idea que teníamos nosotros, intercambiar también opiniones, conocer también qué era lo que los vecinos querían, porque por ahí nosotros creíamos que había que mejorar este espacio público y por ahí a los vecinos ese espacio público no les interesaba y les interesaba otra cosa, o si les interesaba ese espacio público, qué tipo de uso le iban a dar y cuál era su interés acerca de ese espacio. Y al principio la verdad es que nos costó bastante. Esta es una comunidad que un poco, como contaba Fernando, es uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, donde obviamente a lo largo de los años distintos partidos políticos fueron prometiendo distintas cuestiones, entonces obviamente había mucha desconfianza de los vecinos de por qué ahora iba a ser verdad, y tuvimos que trabajar con todo eso al principio, y creo que a poco a medida que fueron viendo que las obras eran reales, que las cosas iban sucediendo, ese vínculo se empezó a fortalecer cada vez más, y obviamente que seguimos haciendo las instancias participativas y seguimos validando todo con los vecinos, creemos que es clave también para la sostenibilidad del proyecto, porque si no es imposible que esto se pueda perdurar en el tiempo, y creo que fue un lindo proceso entender cómo la comunidad también se fue adaptando, ¿no? A hacer un barrio cada vez más abierto, integrando al resto de la ciudad, que obviamente todavía en este punto queda bastante camino por recorrer, pero tuvimos varios avances. Y también una cosa a destacar es, el barrio tiene distintos, como un sistema político diferente a lo que es el resto de la ciudad. El barrio está dividido en manzanas, cada manzana tiene su propio referente, y las manzanas a su vez conforman sectores y cada sector tiene también su propio referente, entonces este aparato político también fue clave por trabajar con ellos, trabajar con las organizaciones sociales que trabajan hoy en la comunidad. Gracias, Sofía. Damos la palabra a Álvaro Salgado. Hola, muchas gracias. Yo tenía una pregunta en relación al proceso y a la dinámica de reasentamiento, es decir, premudanza, durante la mudanza y posmudanza. Digamos, sería interesante conocer cuál fue ese proceso, cuál fue la dinámica que se hizo ahí. Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu pregunta. Sin duda que es uno de los aspectos centrales dentro de este proceso. La primera respuesta, o lo primero, es decir que fue un proceso largo. En el 2016 comenzamos con relevamientos sociohabitacionales para entender cómo estaban compuestas las familias que vivían en las manzanas donde estaba destinado el proceso del reasentamiento, comprender de vuelta cómo estaban conformadas las familias, qué tipo de construcciones había, la historicidad de las manzanas, cómo se habían empezado a construir todos esos espacios, para también después poder llevar un censo que se llevó adelante, para entender qué cantidad de poblaciones con la que íbamos a tener que trabajar y cómo tenían que ser las viviendas nuevas y entender el destino de esta gente, dónde iba a ir. Sin dudas ese fue un proceso bastante largo, que llevó un equipo muy grande y muy interdisciplinario, donde había desde arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, psicólogos. Fue realmente un trabajo muy grande, y los desafíos que esto supone, ¿no? Como contaba Sofía antes también, la desconfianza muchas veces de los vecinos del barrio, una desconfianza fundada, ¿no? Porque un barrio que estaba desde 1930, al que habían tratado de relocalizar de manera forzosa en otras épocas, era difícil abordar un proceso de mudanza que implicaba demoliciones también,
si bien para construir el espacio público que hoy está en ejecución, había un componente histórico bastante cargado que hacía que sea difícil. Entonces, en el pre-mudanza, como decías bien vos, se trabajó muy bien en construir un identikit de esta población, de cuántos eran, cómo estaban compuestas las familias, entender las manzanas, para poder empezar después con el proceso ya de las mudanzas y el post-mudanza. Una vez que todo eso estaba diagramado y entendido, comenzamos con el proceso de trabajo para la mudanza, donde las primeras mudanzas sucedieron en julio del 2019. Un proceso que empezó a un ritmo lento, pero certero. Después tuvimos la pandemia en el medio, que nos generó un freno en los primeros meses, y después también nos dio la oportunidad, porque los vecinos entendían que mudarse a unas viviendas que realmente mejoraban su calidad de vida también era una buena oportunidad durante el COVID. Con lo cual, el proceso de mudanzas tuvo una aceleración muy grande durante todo lo que fue el 2020, y hacia finales del año 2020 ya habíamos mudado a una gran proporción de la población, cerca del 70% seguramente. Y el proceso del post-mudanza, que es hoy donde tenemos el foco más fuerte, tiene que ver con un cambio cultural, con el pasar a la vida consorcial, que en muchos casos no existía, digo, si bien todos tenían vecinos arriba, en muchos casos se daba que eran cuestiones más familiares, o quizás tenían un inquilino en la planta alta, pero digo, pasar de vivir en la situación de bajo autopista a unas viviendas nuevas, donde hay otras responsabilidades, como todos sabemos, vivir en un edificio nos pasa a muchos de nosotros, compartimos espacios, tenemos otras normas de convivencia, hay que hacernos cargo de determinados mantenimientos. Todo ese trabajo lo venimos llevando con el equipo de post-mudanza, como bien mencionaste, y es un trabajo arduo, de todos los días, de acompañar, de explicar, de poner a disposición herramientas y oportunidades para que los vecinos también se apropien de ese espacio y se apropien, ¿no? El desafío está ese, es un cambio cultural, y bueno, en ese momento estamos, en acompañar a todos los edificios, son más de 1.100 viviendas que ya están mudadas, y estamos trabajando con cada uno de los edificios para conformar los consorcios, para trabajar en las cuestiones más del mantenimiento, y para acompañar a los vecinos en este nuevo cambio de vida, que a pesar de estar a pocas cuadras, porque muchos de los vecinos del bajo autopista cambiaron 4 o 5 cuadras, que si no parece una gran distancia, bueno, después de mucho tiempo estar en el mismo lugar, genera también como un trabajo a llevar adelante con los vecinos para acompañarnos en todo este proceso. Muchas gracias, Mariano. Juliana, adelante. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta acerca de si enfrentaron problemas ambientales en el diseño del proyecto o en la implementación, y cómo estos fueron abordados. Gracias. Sí, obviamente que lo ambiental jugó un papel importante también en todo este proceso. Se hicieron muchos estudios ambientales. También tuvimos que cumplir con muchos de los requerimientos de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno de la ciudad, donde también se hicieron además estudios de suelo, estudios sobre el impacto ambiental, estudios sobre los residuos, y obviamente en cada una de las obras que se realizan se vuelven a realizar estudios sobre el terreno en el cual se emplazan. Y además de esto tenemos un programa de reciclado que lo trabajamos con las cooperativas acá del barrio para promocionar y fomentar todo lo que es el reciclado. Hoy el barrio es uno de los primeros barrios que recicla en 3 orígenes, y son las propias cooperativas también los que hacen la difusión con las familias, los que se llevan ese reciclado a una propia planta y después venden ese material reciclado, con lo cual también fomenta todo lo que es la integración económica del barrio, porque obviamente las cooperativas son todas personas que viven acá en el barrio. Así que en realidad serían como, por un lado, todo lo que es el reciclado, y por otro lado, todo lo que es el estudio del impacto ambiental del barrio, el estudio de los suelos y demás. Muchas gracias. También tengo una pregunta para todas las panelistas. Entiendo que el sector privado tuvo un rol en la implementación y también es la sostenibilidad de las inversiones en el Barrio Mujica y la transformación. ¿Con qué roles específicos se integró la participación del sector privado?
Es una pregunta para todos. Bueno, enlaza un poco esta respuesta, la exposición anterior de Mariano, y bastantes también parte de lo que venimos conversando, tanto Sofía como Fernando. Cuando nosotros pensamos este proyecto, lo pensamos holísticamente. Lo pensamos involucrando a los vecinos, involucrando al sector privado y a todo tipo de los organismos públicos. Tuvimos que trabajar con el gobierno nacional, en un momento en el que los dos gobiernos tenían el mismo color político, y seguimos trabajando hoy día que tienen color político. Siempre en todas las conversaciones, en todo el proceso de participación, involucrando el sector privado con el sector público, trabajamos con mucho diálogo, buscando el consenso y lo mejor para los vecinos y para este proyecto de integración. Y lo pensamos en cada uno de los ejes, lo pensamos en el desarrollo económico de las personas, pero también lo pensamos en movilidad, en salud, en educación. Y además, dentro de todo lo que fue el proceso, nos atravesó ni más ni menos que una pandemia. Con lo cual, todo ese desarrollo de trabajo se vio potenciado en cada uno de esos ejes, y nos generó, digamos, desafíos nuevos. Y seguramente eso nos permitió tener otro tipo de vínculo con el barrio. Volviendo a la pregunta, digamos, del sector privado en sí, nosotros trabajamos de cara a lo que es el barrio, dando capacitación, cursos, y tratar de generar la inserción de los vecinos del barrio en oportunidad de trabajo. También cada una de las obras que licitamos exigíamos a las empresas que venían a desarrollar el trabajo que contraten personas del barrio. Siempre se guardó o se resguardó un cupo de esa cantidad de personas que trabajaban en el proyecto a ser completado por el barrio. Pero también trabajamos con los emprendedores, con los comercios, tratando de darle mejores y mayores herramientas para poder competir por fuera del barrio también. Tuvimos experiencias que fueron muy puntuales, pero que son bien conocidas y han estado en los medios, como la instalación de un McDonald's, la instalación del Banco Santander, que fueron las primeras experiencias previo a la pandemia de acercamiento y de desarrollo bien marcado por parte del sector privado, apostando a este proyecto y acompañándolo. Luego hay muchísimos más proyectos, no quiero entrar en el detalle de cada uno, pero esos fueron los que marcaron, digamos, el camino a recorrer. Así que un poco por ahí, trabajamos tanto con los vecinos como con el sector privado, tratando de que se radique, y a los propios comercios, emprendedores, a que puedan salir y mostrar sus productos. Uno de los proyectos que también más orgullo nos da, al igual que el que mencionaba recién Sofía de ATR, a todo reciclaje, y de esa posibilidad de separar en origen, es el de Recoveco. A través de las redes se nuclea un conjunto de emprendedores locales y pueden tener una salida y una visibilidad hacia el resto de la ciudad. Eso hizo potenciar muchos emprendimientos y generar ingresos genuinos a los habitantes del barrio. Esa es una de las tantas experiencias que nos mostró un resultado en esa búsqueda de integración económico-comercial con la totalidad del barrio. Sí, ¿te parece? Sí, no, quería complementar un poco lo de Ignacio. Creo que esta pregunta tuya es la pregunta de acá a futuro, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que va a enfrentar el barrio en su integración en el resto de la ciudad? Y disculpen si soy insistente, pero para los que no conocen, el barrio 31 es un barrio de alta densidad, es un barrio sobre terrenos muy valiosos, y es un barrio informal, si me permiten la expresión, o autoconstruido, con lo cual es un barrio que hasta cuando ustedes tomen el curso y lo vean, físicamente es totalmente distinto al resto de la ciudad. Y en este sentido, podemos mejorar la integración física, pero tu pregunta, entiendo, va muy dirigido a qué pasa en un sector donde empiezan a aparecer cadenas de marcas, ¿no? Recién Ignacio mencionaba el McDonald's, ¿no? Entonces, muy bien, McDonald's o otras cadenas, y me parece como que el gobierno de la ciudad ha tomado una decisión que es muy interesante, ¿no? Para este tipo de proyectos. Ustedes saben que estos proyectos muchas veces su problema central
es la segregación con respecto del resto de la ciudad. De hecho, el barrio 31 era un barrio segregado, y todos estos esfuerzos están dirigidos a integrarlo. Ahora, esa segregación, que muchas veces hasta la palabra segregación, nosotros en urbanismo la llamamos gentrificación. Es un barrio que está funcionando con una lógica social muy distinta con respecto a su entorno. Esto es muy positivo para el barrio, en el sentido de que lo protege, le da un anillo de contención, pero entendemos que, como bien decía Mariano también, hay un proceso de cambio cultural. O sea, el que vivía abajo la autopista se fue a vivir a un edificio construido y paga una cuota. Hay un cambio importante que es emblemática, ¿no? Que creo que para la Argentina es el primer, no digo el primero, pero no es el único, pero es un barrio muy importante, de mucha gente, que empieza a cambiar. Entonces, por un lado hay una ley que se lanzó hace poco, que es una ley de promoción de inversiones comerciales en el barrio. Esto es una ley muy controversial y me gusta decirlo también como para tomar en cuenta la complejidad de estos proyectos, porque es una ley que estimula inversores privados que quieran desarrollar emprendimientos comerciales, como decía Ignacio, tomando personas del barrio, pero crea una situación un tanto de inequidad respecto al habitante del barrio, ¿no? O sea, un inversor puede venir, invertir, y si bien el barrio se beneficia, puede generar tensiones, puede generar algún tipo de conflicto. Esto es importante también atenderlo. Estamos hablando acá entre especialistas y nos entendemos que si bien esta integración y estos marcos jurídicos dan lugar a otros procesos que muchas veces se nos pueden complicar. Y después, por el otro lado, tener en cuenta, por ejemplo, hay muchos profesionales que se están graduando, ¿no? Y que esto empieza a cambiar el perfil del barrio, que empieza a aparecer personas que pueden liderar, que pueden generar emprendimientos, que pueden generar hasta empresas dentro del barrio, pero esto es absolutamente necesario ser acompañado por todos estos esfuerzos de emprendedurismo, ¿no? Entonces, como yo lo veo es, ¿cómo se manejan los tiempos? Por una parte está todo el esfuerzo en promover el capital social del barrio a través del emprendedurismo. Y por otro lado está la apertura a largo plazo de inversiones para que justamente empresas de línea, de marca, o empresas que no son del barrio, no son de los vecinos del barrio, se instalen acá, pero acá hay que tener mucho cuidado que no haya un gap que genere un conflicto, ¿no? Entonces esto era un poco lo que quería complementar en términos de cuáles son los desafíos. Me parece que los desafíos van por esta integración ahora también, no solo en la parte de obra física, sino también en la cuestión del empleo y el desarrollo económico. Gracias, Fernando. Tenemos pregunta de Santiago Ezequiel Arias. Bienvenido, Santiago. Hola, buenos días para todos. Yo aprovecho la conversación y vernos todos en una mesa para preguntar cosas que a veces uno no puede preguntar. Y me interesaba en particular, que creo que es una excepcionalidad quizás del caso que estamos trabajando acá, el tema de cómo fue el armado de la gobernanza de este proyecto y en particular cómo fue el inicio de una unidad de gestión específicamente para atender la problemática de un barrio de un tamaño muy grande. Es decir, imagino que están los números por ahí, pero estamos hablando de un barrio de, se puede decir, 40.000 personas. Y me interesaba también si podían reflexionar, contar mínimamente cómo es el armado de esa gobernanza, un poco el nivel de staff que tienen, cómo es la presencia en el barrio, y si pudiesen plantear cuáles fueron unas claves como de éxito de este modelo de gobernanza, y algunos desafíos también, o cosas que creen que quizás todavía no están o les costaron armar, para entender un poco las dificultades que fueron enfrentando en la gestión. Bueno, tomo yo la pregunta, pero acá mis compañeros, si quieren, me corrigen o amplían luego. La verdad que el desafío desde el minuto cero se presentaba como demasiado exigente. Y es por eso que se empezó a trabajar previo a que asuma el nuevo gobierno de la ciudad en 2016, y se fueron trabajando en diferentes líneas. Una de las líneas que nos vincula con el Banco Mundial fue la de buscar socios estratégicos, tanto en el financiamiento como en el acompañamiento, que hoy mencionaba Sofía, de todos sus especialistas, de toda su expertise, para poder aplicarla en el territorio.
pero como sabíamos que este proyecto también iba a requerir de una mirada bien profunda, holística, de todos los desafíos que presentaba el barrio, se creó una unidad particular. En el caso de los inicios fue la Secretaría de Integración Social Urbana, hoy reconvertida en una unidad de proyecto especial, Barrio Mujica, pero esto luego de haber atravesado por lo menos 6 años de profunda transformación en el barrio. Lo que buscamos, o lo que busco comentar con esto, es que se fue creando toda una estructura que dé cuenta de las necesidades del proyecto. Y hoy la estructura cuenta con esta unidad, pero con un trabajo muy profundo sobre lo que es infraestructura y obras de arquitectura. Toda la parte de infraestructura la hemos atravesado en los primeros años, pero se hicieron más de 18.000 metros cuadrados, que están 18.000 metros lineales de infraestructura, está enterrada en el barrio, y hoy empezamos a hacer la última milla. Hoy tenemos el desafío de acá al futuro, de lo que nos queda como proyecto, de conectar toda la infraestructura de agua y cloaca en cada uno de los domicilios, o de la conexión de las cámaras de media tensión a través de un tendido de baja tensión con cada uno de los domicilios. Entonces vemos cómo fue avanzando todo ese proyecto. Un área específica de eso, un área específica de mejoramiento de vivienda. Nosotros trabajamos en este proyecto creando vivienda nueva para toda la población que se reasentaba, pero también hicimos una apuesta muy grande en la mejora del hábitat existente. Para eso fuimos trabajando en diferentes programas que fueron también teniendo una evolución lógica del aprendizaje de los desafíos que se nos iban presentando, pero básicamente reconvirtiendo las viviendas existentes y mejorándolas, a través del mejoramiento integral, a través de un programa de autoconstrucción, a través de la mejora de la vivienda en lo estructural, impermeabilización, columnas, todo lo que, sin entrar en la profundidad de ese tema, que seguramente estará desarrollado después en el curso. Otra área de desarrollo económico, con todo lo que comentaban las anteriores intervenciones, de ese desafío de integrar al barrio con la ciudad desde el punto de vista económico y comercial, atrayendo al sector privado a radicarse en el barrio y a generar valor y nuevos puestos de trabajo. Y también, claramente, uno que abarcaba toda la cuestión comunitaria, todos los temas que tienen que ver con lo social y ese acompañamiento, en donde se vio muy nutrida del barrio a partir de la participación. Esta ley que hoy les comentaba Fernando fue a partir de un proceso de participación que culminó en una ley sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero hoy continúa porque es una ley que está viva, porque crea organismos. Es un centro de gestión participativa con los referentes y delegados del barrio, con una participación muy fuerte del barrio, en la cual ahí se generan los consensos de lo que después va a ser el trabajo que va a llevar adelante este proyecto. Volviendo por ahí al concepto de la pregunta de Santiago, lo que buscamos es que haya una unidad que pueda dar respuestas a la totalidad de las necesidades que tenía el barrio, y también dar respuesta a las exigencias de organismos como el Banco Mundial y el BID. Esto es, una unidad que tenga su área administrativa aceitada para poder dar respuesta también a todos estos procesos de licitaciones, de financiamiento, tuvimos un equipo específico de gestión ambiental que da respuestas a los requerimientos también del banco en esa temática, un equipo de especialistas sociales que dan también cuenta de todo lo que fue ese proceso de comunicación con el barrio y de trabajo comunitario para que se pueda hacer un reasentamiento de la magnitud que fue este reasentamiento, más de 1048 familias reasentadas. En fin, fue creada una unidad ad hoc dentro de una política pública más general, que era también lo que les comentaba en la primera intervención, porque esto ha sido una visión del gobierno de la ciudad, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero hoy está dentro de un paraguas de política pública mucho más grande y que lo lidera el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y lo ejecuta no solo en este barrio, sino en un montón de otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
A mí me gustaría complementar un poco lo que decía Ignacio recién. Además de todo lo que él comentó en profundidad, hay un componente más blando que hace a los equipos y tiene que ver con el desafío y lo emblemático de trabajar en un proyecto como este. La pandemia y el COVID nos puso a todos en una situación donde tuvimos que reconvertirnos a una velocidad impensada. Digo, el que era un arquitecto quizás un día estaba en un centro de testeo, acompañando a vecinos, saliendo a hacer búsqueda activa de casos. Digo, tuvimos que hacer una reconversión drástica de todo el personal, de todo el equipo, a una situación de emergencia, digo, que nadie podía prever. Bueno, esa transformación se dio en un mes y fue en buena medida parte del éxito que fue o que resultó la política de contención del COVID dentro del Barrio Mujica, y esto es en buena medida gracias al compromiso que tiene todo el personal de la UP hoy y lo que era la SISU antes, de vuelta a lo que convoca de este proyecto. Entonces, además de toda la estructura administrativa y profesional que contaba Ignacio, hay un componente también más blando y personal de cada uno de los trabajadores de esta UP que hace también a esto. Muchas gracias. Creo que tenemos algunos minutos antes del fin de hora, entonces creo que hay tiempo para una pregunta más. Juliana, ¿quieres preguntar? Gracias, Tani. Tal vez para cerrar la sesión, si cada uno nos puede compartir cuál ha sido la lección aprendida o las lecciones aprendidas más importantes de todo este proceso. Gracias. Bueno, arranco yo. En mi opinión, la lección aprendida es que no se puede encarar un proceso de urbanización mirando solo una cuestión. Digo, no se puede avanzar en el proceso de transformación, de urbanización, si pensamos solo en infraestructura. Tenemos que pensar no solo en infraestructura, sino en lo social y en todos los ejes que venimos conversando, en la salud, en la educación. Bueno, para que tenga éxito, creo que hay que tratarlo como un todo este proceso de urbanización. Bueno, similar a lo que dijo Nacho, creo que una de las lecciones aprendidas es que la comunidad, los vecinos sean el eje de la transformación, que sean actores clave en todo este proceso para que sea sostenible en el tiempo. Creo que es muy importante también entender otras experiencias en otros países, en otros lugares, en otros barrios, para no cometer los mismos errores y poder copiar lo mejor de cada uno. Creo que también otro aspecto clave fue el armado del equipo, tanto nuestro como de gobierno internamente, los que estábamos abocados al barrio, sino también como de toda la integralidad del gobierno y de estos actores externos como el Banco Mundial que nos acompañó en todo este proceso. Desde mi perspectiva, yo creo que sin duda el aprendizaje permanente es uno de los legados que nos llevamos. Uno a veces viene con una idea y la empieza a implementar en el territorio y descubre que quizás era diferente o que el abordaje podría haber sido de otra manera. Tener esa cintura que te permita como volver un poco hacia atrás en tus pasos y volver a implementar o volver a corregir. Digo, esta situación de aprendizaje permanente y que tenemos mucho para aprender de la comunidad y de los vecinos y de la historia que tienen acá para poder llevar adelante todo este proceso integral del que venimos hablando. Sí, yo creo que lecciones deja muchas. Creo la más importante es que realmente plantea un modelo de reurbanización a nivel metropolitano, ¿no? Por la escala del barrio, y le aporta mucho al país, y supongo que a América Latina también, en el sentido de entender que todo proceso necesita ser flexible y adaptativo. Sin esa flexibilidad que venimos hablando, de leyes, de acuerdos y de colaboración a nivel nación, a nivel ciudad, a nivel internacional con estos organismos, no se podría abordar este tipo de proyectos por la escala que tienen, ¿no? Y sobre esa base, esa flexibilidad también por parte de vecinos y de organizaciones en acompañar el proceso y lograr un mismo cauce, ¿no? Sí, definitivamente son lecciones muy importantes para el resto de los países, para Argentina
y para todos los procesos que se están llevando a cabo en términos de mejoramiento de barrios y realmente les agradecemos el tiempo. Invitamos a todos los participantes a tomar el tour, creo que es muy completo y realmente vamos a los detalles de todos los temas que hemos brevemente hablado en esta sesión. Así que los invitamos a tomar el curso y de nuevo agradecerles a Mariano, Ignacio, Fernando y Sofía por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es una gran oportunidad para nosotros. Gracias. Muchas gracias y quedamos a disposición en caso de que alguno después le quede alguna pregunta o duda en particular. Por ahí dijimos muchas cosas, de que si alguno tiene alguna duda quedamos a disposición de parte del gobierno de la ciudad. Sí, por mi parte también agradecer el espacio. Siempre es rico escuchar también las miradas de los que participen en este curso, así que los canales de comunicación quedan abiertos para cualquier consulta y aclaración que sea necesaria, y hasta la próxima. Espero que se repita esta posibilidad de espacio. Gracias por la invitación y felicitaciones por el curso. Creo que está muy bueno. Gracias nuevamente por su participación. No olviden que el tour virtual del barrio Padre Mujica con 14 lecciones interactivas es gratuito y se encuentra disponible en el enlace que les dejamos en el chat. ¡Feliz tarde!